El corazón de Jane latió con fuerza cuando la voz de su madre cortó el aire, aguda e implacable, las entradas, esas preciosas entradas para el concierto que había ganado después de semanas de noches sin dormir y esfuerzos interminables, se habían acabado. Yo no los tomé. La voz de Eleanor sonó con fingida inocencia, pero Jane vio el brillo de culpa en sus ojos. El aire entre ellos crujió de tensión. Una ira que había estado latente durante mucho tiempo, finalmente alcanzó su punto de ruptura. Mamá, tú robó ellos. La voz de Jane se quebró. El dolor era demasiado para ocultarlo. Esas entradas eran para Lucas, para nosotros. ¿Y te los llevaste? Otra vez. La traición fue más profunda de lo que esperaba y con ella el entendimiento tácito de que su madre nunca cambiaría. El silencio reinaba en la habitación, la mente de Jane aceleraba. Había aguantado mucho, pero esta fue la última gota. ¿Qué pasaría cuando Jane decida que no dejará pasar esta injusticia? Jane estaba acostumbrada a trabajar duro para todo. Como madre soltera, puso todo su corazón en criar a Lucas, su hijo de 10 años, con todo el amor y la atención que merecía. Lucas tenía una curiosidad por el mundo que a Jane le recordaba a ella misma a su edad. Siempre hacía preguntas y siempre estaba ansiosa por aprender. Tenían su pequeña rutina, sus tranquilos momentos de alegría en medio de la rutina diaria, pero las cosas no siempre fueron fáciles en casa, especialmente en lo que respecta a la familia. Jane siempre había sentido que ocupaba el segundo lugar a los ojos de su madre Eleanor. Las constantes comparaciones con su hermana menor Mia, a quien parecía tener todo en sus manos, solo profundizaron la división. Los gemelos de Mia, dos niños pequeños enérgicos, siempre recibían una lluvia de elogios, mientras que Lucas, el tranquilo y pensativo, a menudo era pasado por alto. Fue una dinámica difícil de navegar. Cuando Jane ganó 2 entradas para el concierto, con entradas agotadas con el que Lucas había estado soñando, sintió una rara sensación de triunfo. Era algo que ella podía darle, algo especial solo para ellos dos. Pero cuando esos boletos desaparecieron, todo sintió como si se le escapara entre los dedos nuevamente. Jane nunca había estado a la altura de las expectativas de su madre, pero parecían haber empeorado después de su divorcio. Eleanor, siempre crítica, tenía una habilidad especial para menospreciar los esfuerzos de Jane. Ya fuera su carrera o su paternidad, Jane nunca fue lo suficientemente buena a los ojos de Eleanor. No ayudó que su madre la comparara constantemente con Mia, la niña dorada. Mia, que siempre tenía los últimos aparatos, la familia perfecta, la vida que Jane secretamente envidiaba, pero de la que nunca hablaba. Y luego estaban los gemelos, los hijos de Mia, que a los ojos de Eleanor no podían hacer nada malo. Jane no podía evitar sentir el dolor cada vez que su madre llamaba a Lucas mimado por pedir cosas, un término que Eleanor nunca usaría para los hijos de Mia. Sentía como si sus esfuerzos por criar a Lucas en un ambiente amoroso y estable se vieran constantemente socavados. Jane intentó ignorar los comentarios y las sutiles insinuaciones. Después de todo, ¿qué sentido tenía luchar cuando su madre tenía el poder de hacerla sentir pequeña en todo momento? Pero ahora que se habían acabado las entradas, Jane ya no podía ignorarlo. La traición fue demasiado grande, demasiado personal. Su madre no solo se quedó con las entradas, sino que se llevó algo por lo que Jane había trabajado, algo que les importaba a ella y a Lucas. El resentimiento siempre había estado ahí, pero ahora era una furia hirviente. Jane se sentó en su escritorio con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras leía el correo electrónico. Felicitaciones, Jane. Te ganaste 2 boletos VIP para Universal Studios por tu dedicación y trabajo excepcional. Una oleada de excitación la invadió. Fue un raro momento de reconocimiento, un momento que se sintió como si fuera solo para ella y Lucas. Después de meses de trasnochar, proyectos consecutivos y nunca tomar un descanso, esta fue su recompensa, se lo imaginó vívidamente. El rostro de Lucas se iluminó de alegría cuando se lo contó. Subirían a las emocionantes montañas rusas, devorarían palomitas de maíz mientras exploraban el mundo mágico de Harry Potter
y terminarían el día con una puesta de sol sobre el parque. Sería su día perfecto juntos, una celebración de su vínculo y una rara oportunidad de escapar de la rutina de la vida cotidiana. Pero mientras soñaba, despierta con su aventura, no sabía que alguien más tenía otros planes para su premio. Jane estaba hablando por teléfono cuando escuchó la voz de Lucas proveniente de la sala de estar, su tono lleno de confusión. Mamá, creo que la abuela se llevó los boletos. Corrió a la habitación con el estómago revuelto al ver a Lucas sosteniendo los boletos, con su pequeño rostro arrugado por la preocupación. ¿De qué estás hablando, Lucas? Escuché a la abuela decirle a la tía mía que nos llevaría a Universal. Pero no somos nosotros, mamá. Son los gemelos, dijo tendiéndole los boletos. Su voz era temblorosa, como si temiera que Jane pudiera estar enojada con él. Jane sintió que su corazón se aceleraba. Había trabajado incansablemente para conseguir esos billetes, poniendo cada gramo de energía en su trabajo, sacrificando tiempo con Lucas solo para ganar esa recompensa, y ahora su propia madre lo había tomado. La traición fue más profunda de lo que podría haber imaginado. ¿Cómo pudo Eleanor hacerle esto? Apretó los puños y una ola de frustración e incredulidad la invadió. La emoción que había sentido por el viaje se transformó rápidamente en una frustración abrasadora. No se trataba solo de las entradas, sino del constante socavamiento de sus esfuerzos. El enfrentamiento era inevitable. Jane entró en la casa de su madre, presionada por el peso de la situación. Eleanor estaba en la cocina tarareando mientras preparaba la cena. Sin decir una palabra, Jane le tendió los dos boletos y habló con voz aguda. Mamá, ¿por qué tomaste esto? Los ojos de Eleanor se dirigieron a los billetes con un destello de defensiva en su expresión. Oh, Jane, no seas dramática. Los gemelos también merecen un regalo. Se han portado muy bien últimamente. Tú y Lucas tenéis muchas otras cosas. Jane podía sentir la sangre correrle a la cara. Trabajé duro para conseguir esos boletos. Los gané. Lucas y yo íbamos a tener un día especial y tú simplemente los tomaste. Eleanor se encogió de hombros y descartó los sentimientos de su hija como si no fueran importantes. Siempre eres tan dramática, es solo un día. Los gemelos se lo pasarán genial. Jane sintió el dolor de las palabras de su madre, los años de sutiles indagaciones y comparaciones saliendo a la superficie. Sus manos temblaron de ira, pero se calmó. No, mamá, no voy a dejar pasar esto. Esta vez voy a recuperar lo que es mío. Jane caminaba de un lado a otro en su sala de estar, con los boletos fuertemente apretados en su mano. Su mente corría con posibilidades, necesitaba recuperarlos, pero confrontar a su madre en público era arriesgado. Eleanor tenía una manera de cambiar todo, haciendo que Jane pareciera la que estaba exagerando. Pero esto fue diferente. No podía permitir que su madre siguiera socavándola, especialmente delante de Lucas. Agarró su teléfono y abrió el sitio web de Universal Studios, buscando con los ojos el momento más oportuno. Una parte de ella estaba nerviosa, insegura de cómo reaccionaría Eleanor en un lugar público, pero la determinación de Jane solo se fortaleció. No se trataba solo de las entradas, se trataba de demostrarle a Lucas y a ella misma que no permitiría que el comportamiento tóxico de su familia la controlara más. El plan era simple: llevaría a Lucas a Universal Studios como estaba planeado originalmente, pasara lo que pasara. Si su madre aparecía, Jane la confrontaría directamente delante de todos. Quería asegurarse de que Eleanor entendiera las consecuencias de sus acciones. Era arriesgado, pero era un paso necesario. Si Jane no se defendiera ahora, ¿quién lo haría? ¿Y qué tipo de mensaje le enviaría eso a Lucas? No podía permitir que su hijo pensara que ese tipo de comportamiento era aceptable. Mientras Jane y Lucas caminaban por la gran entrada de Universal Studios, la emoción era palpable. Lucas no podía dejar de sonreír, con los ojos muy abiertos por el asombro ante las imponentes atracciones y los coloridos personajes. Por un momento, sentí como si todo estuviera encajando, pero el corazón de Jane todavía latía con fuerza en su pecho.
Ella no estaba aquí para disfrutar del parque todavía, estaba aquí para asegurarse de que las entradas fueran suyas, sin importar qué. Estaban a punto de entrar por la puerta principal cuando Jane vio a Eleanor acercándose con Mia y los gemelos a cuestas. El enfrentamiento que tanto temía había llegado. Los ojos de Jane se fijaron en los de su madre y el aire a su alrededor se puso tenso. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Jane con voz fría. Eleanor miró los boletos en la mano de Jane, con una sonrisa engreída jugando en sus labios. «Pensé que nos uniríamos a ti, pero los boletos son para mis nietos, no solo para ti y Lucas». A Jane se le heló la sangre, dio un paso adelante y le tendió los boletos al miembro del personal que se había acercado. «Estos boletos son específicamente para mí y mi hijo», dijo con firmeza, volviéndose hacia el personal. «Se ganaron bajo mi nombre y los términos son claros, no son transferibles». El miembro del personal asintió, confirmando las palabras de Jane. «Lo siento, señora, pero los boletos están a su nombre, solo pueden ser aceptados por ella y su hijo». Eleanor abrió la boca para discutir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Jane se mantuvo erguida frente a su madre, negándose a dar marcha atrás. Por una vez, sintió una oleada de poder al saber que estaba haciendo lo correcto por su hijo. La tensión crepitaba en el aire, pero Jane sintió que se solidificaba hasta convertirse en algo más fuerte que nunca. La confrontación había sido intensa, pero cuando Jane y Lucas subieron a su primer vehículo, el peso del momento pareció disiparse. El rugido de la montaña rusa se desvaneció en el fondo, mientras Jane veía cómo el rostro de Lucas se iluminaba con alegría pura y sin filtros. Él le tomó la mano con fuerza y su risa resonó en sus oídos mientras giraban en el aire en una aventura vertiginosa. «Mamá, este es el mejor día de todos», gritó Lucas, su voz apenas audible por el sonido del viaje. Jane sonrió y su corazón se llenó de calidez. Por eso había luchado tan duro, para que pudieran tener este momento solo ellos dos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda sensación de satisfacción. Este viaje, este día, no fue solo una recompensa para ella, lo fue para Lucas. Para ellos era una oportunidad de crear recuerdos, lejos de los patrones tóxicos que habían ensombrecido a su familia. Pasaron el día explorando, riendo y compartiendo pequeños momentos significativos, desde posar con Minions hasta devorar cerveza de mantequilla en el mundo mágico. Cada segundo fue precioso. Jane miró a Lucas, con los ojos muy abiertos por el asombro mientras él asimilaba todo. Sintió una sensación de validación, sabiendo que había hecho lo correcto, defendiéndolo. Esta fue su victoria. El tiempo que pasaron juntos valió cada gramo de esfuerzo y ella no lo cambiaría por nada. Más tarde esa noche, después de que el parque cerró y los dos estaban de regreso en la habitación del hotel, sonó el teléfono de Jane. Dudó antes de responder, reconociendo el número de su madre. «Jane, soy yo. Eleanor», se escuchó la voz de su madre, más suave de lo habitual. «He estado pensando en lo de hoy y quiero disculparme». Jane se sentó en la cama, con las emociones aún a flor de piel por los acontecimientos del día. Ella nunca había esperado esta llamada. «¿De qué se trata esto?», preguntó con tono cauteloso. «Me equivoqué, Jane. No debería haber aceptado esas multas y no debería haberte menoscabado. Siempre he tenido un lugar especial en mi corazón para los gemelos, pero eso no significa que deba tratarte a ti o a Lucas de manera diferente. Tú y él merecen más que eso». Jane guardó silencio por un momento, asimilando las palabras. La disculpa fue un shock, viniendo de una mujer a la que siempre le había resultado difícil admitir culpas. «Aprecio que hayas dicho eso, mamá», dijo Jane lentamente, su voz más suave que antes, «pero no se trata solo de las entradas. Se trata de la forma en que me has tratado a mí y a Lucas. ¿Ha sido difícil sentir que nunca soy suficiente?» Lo sé, he sido egoísta», respondió Eleanor con la voz quebrada por la emoción. «Lo lamento». Jane exhaló profundamente
y sintió una sensación de alivio, aunque todavía no estaba segura de dónde se encontraban. Quedaba un largo camino por recorrer, pero escuchar las disculpas de su madre hizo que algo cambiara dentro de ella. Aún no tenía todas las respuestas, pero por primera vez sintió que podrían empezar a entenderse mejor. En las semanas siguientes, las cosas empezaron a cambiar, aunque fue un proceso lento y vacilante. Eleanor hizo un esfuerzo por comunicarse con Jane con más frecuencia, llamándola para preguntarle cómo estaba y, sorprendentemente, para pasar tiempo con Lucas. Una tarde lo llevó al parque, algo que nunca había hecho antes, y Jane pudo ver los pequeños pero sinceros pasos hacia la reconstrucción de la confianza. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Mia también empezó a esforzarse por comprender el mundo de Jane. Comenzó a preguntar más sobre el trabajo de Jane, expresando curiosidad sobre los proyectos a los que Jane había estado tan dedicada. Al principio se sintió incómodo, como un reconocimiento tácito de que se habían estado distanciando durante años, pero las pequeñas conversaciones fueron significativas. Aunque los gestos eran genuinos, Jane sabía que reconstruir su relación llevaría tiempo. Las heridas del pasado no se pueden curar de la noche a la mañana, pero había esperanza, había potencial para el cambio, la comprensión y los nuevos comienzos. Por primera vez en mucho tiempo, Jane se permitió creer que las cosas podrían mejorar, aunque no todas a la vez. A pesar de los tumultuosos acontecimientos que se habían desarrollado, Jane y Lucas se habían vuelto más cercanos. El día en Universal Studios solidificó su vínculo y le recordó a Jane lo que realmente importaba: las risas, los momentos compartidos de asombro, el consuelo en la presencia del otro. Todo hizo que las últimas semanas de tensión valieran la pena. Lucas era su mundo y juntos eran más fuertes que nunca. Aunque la dinámica familiar todavía era frágil, Jane había aprendido una lección importante. A veces, defenderse a sí mismo y a sus seres queridos es la clave para fortalecer esas relaciones. La confrontación había sido dolorosa, pero había propiciado un cambio, una oportunidad de curación. Sabía que habría contratiempos, pero con Lucas a su lado, se sentía lista para afrontar lo que viniera después. Mientras miraba a Lucas, que tenía la mano entre las suyas, Jane sonrió. El futuro era incierto, pero ella tenía la fuerza para seguir adelante. Juntos, eran posibles nuevos comienzos, incluso después de las experiencias más dolorosas.